Continuamos, mis amigas, mis amigos, con lo de hoy. Vamos de inmediato a hacer conexión con Curazao. Alex Roberto nos tiene una síntesis de lo que han sido los carnavales en esa bellísima isla. Curazao. Más de 4.000 venezolanos han llegado aquí a Curazao el pasado fin de semana de carnaval. Las compañías aéreas como Aeropostal y ALM ejecutaron no menos que 12 vuelos extras, completamente lleno entre Venezuela y Curazao, mientras que el ferry Almirante Pedro Luis Brión trajo desde Coro, Estado Falcón, unos 600 pasajeros. Los hoteles y el centro de Willemstad se quedaron prácticamente invadidos por miles de venezolanos, quienes, aparte de viajar para ver los carnavales, aprovecharon a hacer sus compritas. Lo que ustedes pueden ver en estos momentos son sencillamente algunos de los centenares de asientos y tribunas improvisados que los curazoleños han construido a lo largo de la ruta para de tal forma garantizarles un puesto buenísimo y seguro durante el día de la gran marcha. Vean a continuación cómo se quedó el escenario público. Efectivamente, esta es una de las principales avenidas urbanas llamada Roodeberg, donde miles y miles de personas vinieron a ver el carnaval más grande de las Antillas, el Gran Carnaval de Curazao. Como nosotros ya hemos anticipado la semana pasada, el Carnaval de Curazao es para la diversión de toda la población de la isla y sus visitantes, sin distinción de raza o posición. El pueblo, en su totalidad, celebra en admirable unión, exactamente como canta el rey de la música carnavalesca, el señor Boy Dap, desde el obrero hasta el ejecutivo. Encabeza el desfile un príncipe acompañado de su Pancho. He aquí las conejitas Playboy. Alumnos del Liceo María Inmaculata con chupetas. Comelones. Zambulladores. Folclor panameño. Egipcios. Inventos que hicieron noticia en su época. Bailarines del grupo PSH. El Hombre Araña. Participantes individuales. Y gran cantidad de grupos muy bien presentados.
Así fue a grandes rasgos, pues, el ambiente carnavalesco de Curazao. Mucha alegría, mucho colorido y sobre todo mucha música. Desde Curazao, para el programa Lo de Hoy les informó Alex Alberto. Adelante, estudio.